Muy buenas a todos. Veréis, ¿verdad que os habéis encontrado alguna vez con la necesidad de rastrear en un circuito de electrónica una señal interferente y no la encontráis? No la encontráis normalmente porque carecemos de parte del instrumental necesario, pero algunas de estas herramientas que se utilizan pueden ser muy sencillas de fabricar. De hecho, las podéis comprar por AliExpress por 2 duros mal contados, pero ya sabéis que, bueno, si las puedes hacer tú, yo creo que siempre es más interesante que no comprarlas hechas. Aparte que las que vas a hacer tú siempre van a ser mejores. Con lo cual, os voy a enseñar cómo construir una sonda de campo eléctrico y una sonda de campo magnético para ser utilizada con un TinySA, con un analizador de espectro, o para ser utilizada con un osciloscopio. Y también os voy a enseñar cómo montar un amplificador para esa misma sonda, para, por ejemplo, el caso del osciloscopio, que normalmente necesita un poco más de señal para poder mostrarla bien en pantalla. Creo que lo encontraréis interesante. ¿Me acompañáis? Dentro vídeo. Bueno, comencemos desde el principio. Por ejemplo, el otro día me visteis que estaba haciendo pruebas con este conversor de corriente continua a corriente continua y visteis cómo cogí el TinySA, bueno, cogí el Ultra con la antena telescópica y ponía la antena telescópica por encima y por los cables. Y ya vimos que esto no era muy selectivo, ¿vale? Aunque funciona, no es la forma más elegante de hacerlo. Y para ahorrarnos faena, podemos construirnos unas herramientas muy sencillas. Entonces, lo que vamos a ver es cómo construir una sonda de campo eléctrico y una sonda de campo magnético. ¿Para qué sirve esto? Bueno, cuando tú tienes un circuito electrónico, no sé, a ver, no tengo yo por aquí un circuitillo para enseñaros, mira, el de un amplificador de sonido de estos pequeñitos. Hacemos zoom, ¿vale? Cuando tú tienes un circuito electrónico, en este que es tan pequeño, pues no tiene mucho sentido, pero imaginaros que no es una placa grande. Te puedes encontrar a veces que está radiando una señal interferente que te molesta, que te resulta, pues que te estorba en las bandas. Entonces tú puedes acercar una antena telescópica, por ejemplo, yo tengo un destornillador en la mano, tú puedes pasar una antena telescópica por encima y detectar el ruido. Pero esto es poco selectivo. Tú pasas por encima y dices, vale, sí, el circuito hace ruido. Y ahí se acaba la historia. No puedes avanzar más. Contra más grande sea el circuito, más selectivo podrás ser, porque podrás rastrear por este lado, o por el de en medio, o por una esquina, ¿vale? Pero igualmente, la antena, digamos, de tipo palo, por llamarla así, resulta bastante poco selectiva. Normalmente lo que se utiliza para hacer este tipo de mediciones es un lazo, ¿vale? Es un lazo cerrado, que ahora os enseñaré cómo se construye, de tal forma que tú lo puedes pasar sobre el circuito. Contra más pequeño sea el lazo, más selectivo será, o sea, el área que cubrirá será más pequeña y por lo tanto te será más fácil distinguir si la señal está en un lado o está en el otro. Bueno, tenemos dos tipos básicamente de sondas, las eléctricas y las magnéticas, y miden cosas distintas. Las sondas eléctricas, empezamos por las eléctricas. Las sondas eléctricas miden tensión, ¿vale? Lo que van a detectar en un circuito es que en un punto determinado de ese circuito hay una tensión, por ejemplo, un pico de tensión que puede estar siendo radiado. Estas señales de campo eléctrico normalmente tienen una polarización vertical. Ahora después os enseño cómo es la sonda para el campo eléctrico. Las sondas de campo magnético, sin embargo, no miden tensión, miden intensidad. Miden que en una parte del circuito circula una intensidad que puede estar generando esas señales radiadas que nos interfieren. Por lo tanto, necesitamos dos tipos de sondas distintas.
como mínimo, para poder hacer este rastreo de señales interferentes. Sobre todo la sonda lo que nos va a dar, esto es muy importante tenerlo en cuenta, es selectividad. Como yo os digo, puedes tener una antena que sea un palo y te dirá que esta placa produce un ruido, pero te será extremadamente difícil decir dónde de la placa es el ruido. Sin embargo, con la sonda adecuada, contra más pequeña, más selectiva, yo podré rastrear para saber de qué parte del circuito se emite la señal interferente. ¿Ok? Tener en cuenta también que a la búsqueda de señales que nos producen interferencias en las bandas, podemos hacer dos grandes grupos. Dejadme que tire el zoom para atrás. Podemos hacer dos grandes grupos de señales. Vamos a hacer dibujitos, que si yo no hago dibujitos no me sé explicar. Cuando tú tienes, pues digamos, una señal radiada, ¿vale? Esa señal radiada, que la vemos aquí en perspectiva, es una onda senoidal. A veces son triangulares, a veces son cuadradas, pero bueno, para que el ejemplo sea claro, es una onda senoidal. Y esta onda que estamos representando aquí es una onda de campo eléctrico. Y normalmente, no es obligatorio, pero normalmente están polarizadas verticalmente. También puedo tener una onda de campo magnético, que sería este otro caso, que si os fijáis está a 90 grados de diferencia. Y esta onda de campo magnético, que también puede ser la causante de una interferencia, está polarizada horizontalmente. Por lo tanto, el cambio de la polarización, de la orientación de la antena, si está vertical o horizontal, me va a permitir detectar mejor una señal o detectar otra señal. O sea, puedo jugar con estas sondas para esta búsqueda de señales interferentes. Vale, cuando yo construyo una antena de lazo, ¿vale?, para detectar el campo magnético, yo lo que tengo básicamente es un aro. Este aro tiene aquí una interrupción, porque se hacen normalmente con coaxial, y si no lo hago con coaxial también tienen una interrupción de todas maneras, tiene una interrupción del blindaje. Y eléctricamente es como si estuviera viendo una antena, ¿vale? Imaginaros que aquí dentro está el vivo del coaxial creando un lazo y cubierto por el blindaje. Esa cobertura del blindaje hace que sea insensible al campo eléctrico. Solo el campo magnético puede atravesar el blindaje de este cable. Por lo tanto, es sensible a ese tipo de campos. Esta apertura que hacemos aquí, esta muesca que hacemos aquí, nos va a delimitar la sensibilidad. Normalmente se hace una muesca muy pequeñita, ahora lo veréis cuando lo hagamos. Contra más grande sea, más sensible será el lazo, pero perderemos detalle. Lo mismo que decía, dependiendo del tamaño que hagamos del lazo, será más o menos selectivo al pasarlo sobre un circuito. Si el lazo es más grande que el circuito o igual de grande que el circuito, no podremos seleccionar nada. ¿Vale? Nos interesa que el lazo sea pequeño o lo más pequeño que sea posible para el uso al que le queramos dar. Por contra, las sondas de campo eléctrico, esta sería una sonda de campo magnético, las sondas de campo eléctrico no son más que un monopolo. Yo tengo un trozo de cable coaxial y en la punta del trozo de cable coaxial me asoma un trocito de lo que sería el vivo del cable. ¿Vale? Este trocito es la antena en sí y esta parte descubierta es la que es sensible al campo eléctrico. Se usan siempre trozos pequeños, tanto para el sensor de campo eléctrico como para el de campo magnético, para que la sensibilidad no sea muy elevada,
porque si no, llega un momento en que en sitios como, por ejemplo, yo vivo muy cerca de una gran ciudad, las emisoras de frecuencia modulada lo saturan todo, saturan el espectro radioeléctrico. En mi caso particular, a poco más de 3 kilómetros tengo una antena de una emisora de onda media, o sea, aún se suma todo esto. Hay una multitud de campos electromagnéticos de estas emisiones que me pueden falsear las medidas. Para ello utilizo sensores con una sensibilidad reducida que necesitan estar físicamente cerca de los circuitos. Bueno, no me enrollo más. Dicho esto, vamos a montarlo. Vamos a montar primero la de campo eléctrico porque es la más sencilla. Se monta en un plis plas. Y después montaremos la de campo magnético, que es un poco más entretenida. Y por último, os enseñaré cómo montar un amplificador para estas sondas y después lo veremos todo en funcionamiento. La primera, la sonda eléctrica. Bueno, esto que tengo aquí en mis manos, este cable azul, esto es un coaxial semirrígido. Es decir, es un cable coaxial que no es tan maleable como los normales. Tiene aquí una cubierta que si me cojo el cúter y os la descubro un poco para que la veáis, ¿vale? Podemos hacer un cortecito en la cubierta y desnudar un trozo. Vamos a hacer zoom, vale, vamos a ver, se enfoca, vale, podéis ver aquí la cubierta es semirrígida, tiene su cubierta y su vivo interno que es un hilo. Bueno, lo que vamos a construir es una sonda de campo eléctrico. Para ello vamos a utilizar un trozo de este cable. El largo no es importante, es más un tema de la comodidad de poder moverlo. Pues lo cortaremos, no sé, a 15-20 centímetros de largo aproximadamente. Podría ser más corto. Y en la punta le vamos a poner un conector SMA. ¿Vale? Pues empezaremos por ahí. Voy a montar el conector SMA y ahora os enseño lo que vamos a hacer con la punta. Bueno, pues aquí la tenemos. Hemos soldado por un lado el conector SMA, y por el otro tenemos 1 centímetro de cubierta retirada, ¿vale? El vivo es lo que nos importa aquí hay 1 centímetro. El que la malla no tenga la cubierta no tiene ninguna importancia a efectos de esto. Lo que vamos a hacer ahora, que le vamos a poner un poco de macarrón termorretráctil en el lado del conector para proteger la unión, y también vamos a cubrir la parte esta, porque aunque dejemos al descubierto esto para que capte el campo eléctrico, nos interesa que no pueda tocar nada, porque si toca una pista y entra una tensión podemos destruir el instrumento de medida. Así que vamos a ponerle unos macarrones termorretráctiles encima. De hecho, bueno, en este lado ya le he puesto un macarrón termorretráctil, vamos, enfoca al lado del conector, pero como no me fío ni un pelo de este lado, porque no quiero correr ningún riesgo, le voy a poner varias capas. Esto no me influye en la medida del campo eléctrico. Voy a ponerle un primer macarrón cortito, que además lo voy a doblar sobre sí mismo. Irá un segundo macarrón encima cubriendo esto y un tercer macarrón encapsulándolo todo. Soy perfectamente consciente de que pensáis que es una exageración tantas capas aislantes, pero os aseguro que no os va a apetecer lo más mínimo que vuestro instrumento de medida muera repentinamente cuando toquéis sin querer o falle el aislamiento y toquéis una tensión y se vaya a hacer puñetas la entrada. O sea, sé que más vale prevenir que curar. Con esto tenemos lista la sonda de campo eléctrico. Esta no tiene ninguna guerra, no es más que un pequeño monopolo en la punta del cable. Ahora vamos a montar la de campo magnético, que es un poquito más entretenida. Lo que vamos a hacer es coger, igual que hemos hecho antes, un trozo de este cable RG402. Vamos a enrollar la punta alrededor de una forma, ¿vale? Para darle el doblez que nosotros queremos que tenga, ¿vale? Y entonces lo que haremos será lo siguiente. Antes de ponerme a hacerlo, os lo explico.
Cortaremos aquí y dejaremos al descubierto la malla y el vivo, las dos cosas. Y en este lado descubriremos la malla. Entonces soldaremos la malla y el vivo de este lado contra esta malla de este lado. O sea, haremos un cortocircuito de la punta soldándolo aquí. Y cuando ya tengamos eso, en este lado abriremos, cortaremos y retiraremos la malla de un trocito de cable, pues de aproximadamente unos 4 milímetros aproximadamente. Retiraremos la malla dejando al descubierto la parte inferior del cable. Esto es entretenido, así que vamos a ir haciendo. Aquí tenemos al cable. Por un lado tenemos la punta pelada, un trozo de malla, un trozo de vivo que después vamos a doblar para hacer el lazo, ¿vale? Y lo vamos a soldar aquí, que es donde tenemos la malla al descubierto. Y aquí en el centro hemos arrancado la parte del aislante y también la parte de la malla, dejando solamente el vivo en el interior. De esa forma podemos crear el lazo que necesitamos. Lo que haré, porque claro, una vez que cierre el lazo ya no puedo introducir nada dentro de él, pues le pondré ahora aquí un macarrón termorretráctil, ¿vale? Para tapar esta parte y evitar que pueda haber ningún tipo de contacto eléctrico falso. Pero también tendré que introducir otro macarrón termorretráctil con el que cubriré parte de la soldadura, de tal manera que tampoco esto pueda realizar ningún tipo de contacto eléctrico después con los circuitos que esté probando. Entonces, bueno, voy a empezar por poner el macarrón aquí, colar el otro dentro, cerrar el lazo y hacer las soldaduras. Bueno, ya tenemos el punto este cubierto, meto el macarrón termorretráctil y vamos a cerrarlo. Bueno, aunque todavía está un poco churrurio esto, porque está así como muy doblado todo, pero para que podáis ver que hemos soldado. A ver, enfoca. Hemos soldado ese enfoque que se resiste tanto el vivo como la malla. Vale, ahora vamos a darle forma a esto un poco y después empezaremos a proteger los puntos de unión. Pues ya la tenemos aquí lista, ¿vale? Hemos hecho un aro que tiene aquí arriba la apertura de la malla. Por el otro lado lo hemos cerrado como buenamente hemos podido, porque aquí me ha dado un poco de guerra, pero bueno, al final está con su conector SMA en el otro lado, pero está todo aislado, no puede haber contacto eléctrico, que es la principal preocupación, y después una sonda eléctrica, campo magnético. Vamos a ver la diferencia en una prueba así muy rápida. Pues por ejemplo, me cojo esto, este es el típico tester de componentes, ¿vale? Me cojo, tengo por aquí el TinySA, pongo en marcha el TinySA, me cojo por ejemplo la sonda eléctrica. Recordar que el punto de medición está aquí en la punta, ¿vale? Lo aparto así un poco, que lo que me interesa más que se vea la pantalla del Tiny, ¿vale? Bueno, no me detecta nada por este lado. Vamos a ver por el lado de los componentes. No veo ninguna señal especialmente llamativa, la verdad. Vale, espera que se ha apagado. Vale, pongo en marcha. Vale. Bueno, mira, aquí si me pongo en la zona del cristal de cuarzo, puedo ver cómo me marca un pico de 8 MHz en pantalla, para que se ve bastante mal con este brillo, ¿vale? Es este pico de aquí, ¿vale? Marca 8 MHz, pero es una señal bastante débil. ¿Qué pasa si le cambio a la sonda de campo magnético? No es que la sonda de campo magnético sea más sensible, ¿eh? No nos confundamos, ¿vale? Pongo en marcha el tester y fijaros, obtengo de inmediato una lectura, no sé si se ve bien en la pantalla,
Lo saco. Estoy sobre la zona del osciloscopio, ¿eh? Pero para que lo podáis ver aquí en pantalla, como tengo aquí una señal clara en 16 MHz, una en 8 MHz. Hasta ahí estoy viendo los armónicos de la señal, o hay un doblador de frecuencia por aquí. Una señal de 8, una de 16 y una de 24 MHz. Se ha apagado. Vuelvo a ponerlo en marcha. ¿Vale? ¿Veis cómo hay una diferencia clara entre lo que puedo medir con una sonda y con otra? Aquí estoy captando el campo de radiofrecuencia que se genera. Muy importante, la orientación de las sondas. Las sondas magnéticas es un aro y por lo tanto lee los campos que atraviesan el aro. O sea, si yo lo tengo así y el campo magnético está aquí, atravesará el aro. Pero si yo pongo el aro de canto, no lo recibirá. ¿Vale? Vamos a complementar ahora esto. En el caso del Tiny SA Ultra, ya lleva de serie un LNA, un amplificador de bajo ruido incorporado. Pero para otros casos en los cuales no tengo este amplificador de bajo ruido, podemos montar de forma muy económica uno. Vamos a verlo. Bueno, para el LNA, para el amplificador de la sonda, vamos a utilizar este modulito. Es un modulito comprado en AliExpress, ¿vale? Que nos da, para una tensión de entrada entre 9 y 12 voltios, una ganancia de 30 decibelios o algo más para frecuencias entre 100 kHz y 2 GHz. O sea, cumple de sobra con lo que necesitamos. Un amplificador que coja la señal de la sonda y la eleve de tal forma que sea más fácil de detectar. En el caso del Tiny SA Ultra no es necesario porque ya tiene su propio LNA interno. No de 30, sino de 20 decibelios. Pero si tenéis un Tiny SA de la versión anterior o queréis conectar esta sonda a un osciloscopio, que también es una opción, pues vais a necesitar este amplificador. Esto es muy barato, esto cuesta, no sé si son 8 euros o 9 euros. Bueno, y de hecho he dicho AliExpress y este no está comprado ni siquiera en AliExpress, este está comprado en Amazon. Con lo cual, si me ha costado de eso 8 o 9 euros en Amazon, pues en AliExpress está más barato y todo. Os dejo el enlace de donde yo he hecho la compra como referencia. En realidad sirve cualquiera de los LNAs que hay disponibles, hay un montón de ellos, siempre y cuando la frecuencia más baja esté por debajo del megahercio, en este caso 100 kHz. Hay algunos modelos que bajan hasta los 10 kHz. Como lo que queremos con las sondas es detectar interferencias y seguir el rastro a señales, contra más baja sea la frecuencia, mejor, porque nos permitirán detectar los osciladores de las fuentes conmutadas y similares. Bueno, pues yo esto lo voy a montar dentro de una cajita. Como no tengo cajita, me la voy a hacer yo con placas de circuito impreso. Entonces he estado aquí tomando medidas y cortando placa y vamos a hacer ahora el montaje. Aunque podríamos alimentarlo con una pila de 9 voltios, lo cierto es que aunque el consumo no es alto, las pilas de 9 voltios tienen muy poca capacidad, con lo cual se nos agotaría enseguida. Entonces lo que voy a hacer, le voy a poner un 7809, un regulador de tensión lineal, que lo voy a soldar aquí mismo a la placa, ¿vale? Con un poquito de estaño ahora, la voy a dejar aquí soldado. Y le montaré los dos condensadores, el de entrada y el de salida, que tienen que hacer, también todo aquí de forma aérea. Y después montaremos sobre estos agujeros que he hecho en un trocito de placa, con unos separadores, montaré la placa del LNA. Y una vez montado esto, voy a ir construyendo la caja, ¿vale? Poniéndole las tapas por un lado, por el otro y después la tapa superior al final. Al soldar el 7809 directamente a la placa de circuito impreso, además, como la aleta está conectada a la pata de masa, automáticamente hemos conectado la tierra eléctrica a la chapa de la placa de circuito impreso. Y por lo tanto ahora, cuando yo vaya ensamblando y soldando, haremos que todo sea conductor. Me interesa que sea así porque estos LNAs que tienen tanta ganancia, los tenemos que apantallar, si no nos van a coger muchas señales basura que tenemos en las cercanías. Bueno, hemos soldado un lateral, de paso hemos soldado el conector también a la chapa, y ahora lo que voy a hacer es cablear la parte del 7809,
¿vale? Para que después podamos trabajar con comodidad e iremos cerrando. Luego además pondremos cinta de cobre por la parte exterior cubriendo los puntos de unión. No quedará como la mejor cajita del mundo, pero será funcional y cumplirá lo que necesitamos. Bueno, antes de conectar el LNA vamos a hacer un par de verificaciones, ¿vale? Medimos a la entrada del 7809. No me hace contacto, espera. Es que tengo el cable conectado a la fuente. Ahora mira, 19, o sea, 12,09 de entrada y en la salida 9,0. Perfecto. Vale, pues ya lo tenemos listo. ¿Qué es lo que le he hecho hasta este momento? Bueno, pues he emplazado los dos electrolíticos que van con el 7809, he entrado el cable de alimentación, una parte a la masa, la otra parte al 7809. Ahora lo que voy a hacer es conectar aquí la alimentación de entrada y ya con todo lo que será el cableado interno voy a cerrar las tapas. Y ya lo tenemos listo. Hemos soldado, ya digo que como caja deja mucho que desear, pero va a cumplir lo que yo necesito ahora mismo. Como no tengo la paciencia de esperar a que me llegue una caja y gastarme más dinero, pues bueno, lo dejo apañado. Bueno, y básicamente es esto lo que os quería comentar. Son unas cosas muy fáciles de montar, que sí, que me diréis que en AliExpress tengo un juego de sondas ya hechas que vale como 5 euros. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es importante saber fabricarse uno las cosas. Es importante poder complementar tu laboratorio por cosas que tú seas capaz de hacer, porque tú las controlas, tú sabes qué tal están. Si compras una sonda en AliExpress, pues bueno, estará bien o no estará bien. ¿Vale? Os he enseñado cómo montar este pequeño amplificador usando un modulito LNA, de los económicos, y complementando las dos cosas podemos detectar señales en nuestros montajes, en placas o en aparatos de los que sospechemos interferencias y que nos va a ayudar este tipo de dispositivos a localizar. Nada, como siempre, espero que lo hayáis encontrado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte a todos.